Continuamos con las eliminatorias de Wi-Fi 6 ahora entre Sonic Wall 641 y Extreme AP410C. Estamos en esta parte de las eliminatorias donde el ganador irá contra el Meraki MR46. Dejemos que salgan chispas. Me gusta mostrar la tabla porque así vemos que son muy similares en características, es decir, estamos comparando lo más parecido. Aquí cambia un poco Sonic Wall, es un poquito mayor, tiene que ver con el número de antenas internas en 2.4. En lo demás, muy similares, tienen Bluetooth, radios omnidireccionales, MIMO 4X4, la de 5 GHz. Tiene aquí un puerto extra, el Extreme Networks. Por ejemplo, aquí vemos que este tiene 8 antenas, a diferencia de las 4 que tiene Extreme. Y en PoE, pues mismo estándar, más o menos consumo muy similar. SSID es prácticamente lo mismo. Aquí hablaba que por radio, puede ser que sean los 16 por radio, también estos. Son access point para interiores y pues entornos empresariales. Básicamente en ambos casos son entornos empresariales, con la diferencia de que Sonic Wall lleva un enfoque muy fuerte en seguridad. No encontré los radios de cobertura de Sonic Wall, y esto en el simulador de Sonic Wall solo muestra una simulación que la verdad no tiene ningún sentido, por lo que su herramienta pues no la recomiendo. Y en el caso de Extreme pues sí podemos ver aquí sus radios de cobertura con mucha mayor precisión. Que bueno, por lo menos Sonic Wall tiene su planificador, que aunque muy malo, pues algo hace, ¿no? Algo funciona, algo hace, porque el de Extreme no hace absolutamente nada. Es un plano, un mapa, y no veo cómo agregar ningún punto de acceso, no veo cómo simular nada. En el caso de Sonic Wall, la única forma de administrar los access points es con Sonic Wall Wireless Network Manager, que la verdad no está nada mal. La interfaz muy limpia, muy completa y se integra completamente con el ecosistema de Sonic Wall. Extreme también está como basado en policies, en grupo de políticas, al igual que Sonic Wall. Al Extreme lo administras a través de la plataforma Extreme Cloud IQ, que es como una plataforma en la nube que viene pues heredada de Aerohive. En el caso de Sonic Wall, a diferencia de Fortinet, no puedes administrar los equipos desde un firewall Sonic Wall. Tiene que ser desde su administradora de wireless, pero la magia de Sonic Wall es que sí ocurre una integración completa donde puedes detener una amenaza que detectaste en Wi-Fi y la populas hacia el resto de tu red, que puede ser a los clientes que tengan, por ejemplo, antivirus de Sonic Wall, hasta los firewall. Se popula esa amenaza aprendiendo toda tu red de eso para que ya no logre bajar y no logre llegar a otros equipos. En ese sentido, creo que Sonic Wall supera a Extreme y merece ganar un bit en esta contienda, pero mi preocupación va en la misma línea que Fortinet. Si tú el equipo Sonic Wall lo quieres integrar con, por ejemplo, switches de otra marca, pues no va a funcionar. Para que los puntos de acceso Sonic Wall funcionen con la integración de seguridad completa, tienes que tener switches Sonic Wall, tienes que tener firewall Sonic Wall, tienes que tener toda la cadena y el compromiso completo con la marca. Y si vas a hacer eso, más te vale tener una póliza de soporte de las más chonchas que puedas con Sonic Wall, porque si no recibes soporte a tiempo o no tienes una póliza que te dé cambio de reemplazo de equipo al día siguiente, algún compromiso o garantía de parte de la marca, pues corres el riesgo de que tengas una negación de servicio, no porque alguien te haya atacado por afuera, sino porque no hayas tenido respuesta. Con Extreme, en teoría, sí podrías tener puntos de acceso Wi-Fi Extreme con switches de otra marca, con equipos de otra marca. Debería de ser capaz de integrarse. He visto quejas por ahí de gente que dice que no le prenden access point con otros switches, pero parece ser que son temas aislados. Pero bueno, debería tener una mayor integración y eso pues creo que le da una ventaja también competitiva. Y tuve que recurrir a una tabla de calificación para asignarles peso en las siguientes categorías. En la parte de arriba Extreme, en la parte de abajo Sonic Wall, y en la parte de diseño y estética me gustó más el Sonic Wall que el Extreme, pero esto tiene un peso muy bajo. En desempeño técnico le estoy dando un 70 de calificación a los dos porque vi comentarios en ambos lados donde usuarios se quejaban sobre compatibilidad específicamente. En innovación, Extreme mucho mejor que Sonic Wall. Obviamente Extreme trae la parte de Aerohive que viene siendo depurada desde hace mucho tiempo, y Sonic Wall pues no se dedica al Wi-Fi, la verdad. Pero en relación costo-beneficio lo estoy invirtiendo porque creo que obtiene uno mucho mayor
beneficio por el costo. Ambos equipos andan alrededor de entre $1,500 a $1,800 ya con licenciamientos, y creo que aquí se obtiene mayor beneficio con Sonic Wall que con Extreme. Y en experiencia de uso en la administración estoy dando un 90 a Extreme y un 70 a Sonic Wall, porque Extreme va a ser más compatible con otras marcas y Sonic Wall pues tienes que tener ese compromiso y ese riesgo latente de tener una sola marca que no es compatible con otras. En puntos extra pues no le estoy dando nada más, porque la verdad es que no son equipos que en lo particular me gusten. Y esto nos da una calificación total de muy pareja, 78 para Extreme y 76 para Sonic Wall. Y en esta reñida competencia es así como le vamos a asignar su bit a Sonic Wall como ganador de esta contienda, y se enfrentará con nada más y nada menos que Meraki MR46. Otra que promete sacar chispas, pero dime si coincides con esta calificación, o si tú quieres rescatar a Sonic Wall, vota y participa en los Bit de Oro Awards Wi-Fi 6.